Hablando sobre este hecho criminal que se había registrado en el Putumayo y justamente estamos conectados con el gobernador de ese departamento, John Gabriel Molina. Gracias, gobernador, por estar con nosotros. Bienvenido. Jennifer, buenas tardes, muy buenas tardes a toda la opinión pública, a las radioescuchas que nos escuchan en el país. ¿Estaba usted reunido con el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, después de este hecho criminal que se registró allá en Villagarzón, en su departamento? ¿Cuáles son las conclusiones de esta reunión? Bueno, no, en el momento estaba en una reunión, era con mi Ministerio de Justicia atendiendo una reunión programada, pero frente a los hechos que se presentaron el día de ayer, yo quiero rechazar con toda contundencia y dolor los hechos ocurridos el pasado 3 de septiembre en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, donde el subteniente Miguel Ángel Mejía y el soldado profesional Sebastián Díaz del Ejército Nacional fueron atacados con gasolina y quemados vivos en medio de una azonada contra la fuerza pública. Sé en carne propia lo que significa el sufrimiento que deja la violencia. Por eso no puedo ni podemos como sociedad aceptar que en nombre de ningún interés se cometan actos de esta barbarie. Quemar realmente a una persona viva es el peor de los crímenes, un acto que hiere a todo el Putumayo, que hiere al país. Y hemos rechazado de manera contundente frente a estos hechos de violencia y terrorismo que se han presentado en el departamento del Putumayo. Gobernador, y usted como conocedor de su territorio, ¿nos puede contar qué información tiene? ¿Qué fue lo que pasó? Porque dicen que fue en medio de una azonada. Cuéntenos la información que usted tiene hasta este momento. Bueno, yo estoy en la ciudad de Bogotá desde el día martes. Hoy tuve una comunicación con el general Cuota, brigadier general, y en la llamada telefónica lo que él me informa es que el Ejército Nacional, digamos, cumpliendo su misionalidad, adelantando unas acciones en zona rural de Villagarzón contra unos laboratorios donde se producía droga, fueron 15 personas civiles, hicieron una azonada, rociaron fuego sobre 2 militares, gasolina, y prendieron fuego. Esa es la información que me entrega, que en esa zona hay influencia de los comandos de frontera, que allí está al mando un cabecilla con alias Ronald de una comisión, y que frente a la situación tienen documentado e identificado a las 2 personas que cometieron este acto terrorista, y el ejército ya inició el proceso de la denuncia ante Fiscalía. Gobernador, usted me dice que eran más o menos 15 a quienes describe como civiles. ¿Eran civiles? Porque el ministro de la Defensa dijo pues que esto no era de ninguna manera una sociedad civil, sino eran criminales que estaban constreñidos justamente por comandos de la frontera. Bueno, yo, digamos que frente a esta situación, indagué al general William Cuota frente a los hechos, y la información que me entregó fue la que acabé, digamos, de anunciar. Cierto es la información que tengo, que eran personas civiles, hicieron la azonada, aproximadamente 15 personas, y 2 personas de ellas rociaron gasolina sobre los miembros del ejército y prendieron fuego. Es la información, y que en esa zona hay influencia de comandos de frontera, y quien lidera es el tal alias Ronald, en el sector donde se presentaron los hechos terroristas y criminales el día de ayer en el municipio de Villagarzón. ¿Y están capturadas estas 2 personas que usted nos está contando? No, hasta el momento no se han capturado, pero el día de mañana atenderemos un consejo de seguridad en Mocoa con presencia del ministro de Defensa. Dejaremos muy temprano desde la ciudad de Bogotá para tratar estos hechos y demás temas de urgencia en el departamento del Putumayo en materia de seguridad. Gobernador, desde hace un par de años, entiendo, más de 20.000 familias se habían comprometido o ingresaron al plan de sustitución de cultivos del Putumayo, que supone es uno de los más ambiciosos del país. ¿Eso en qué va? Usted, si bien acaba de llegar hace poco a su puesto de gobernador, ¿tiene fe en ese proceso? ¿Está bien estructurado? ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Bueno, hay dificultades. Yo creo que siempre se han planteado, se han expuesto buenas intenciones. Creo que también hay buenas estrategias, pero al final, en la ejecución
y el cumplimiento al departamento del Putumayo no se ha logrado cumplir. Hay una deuda histórica con el departamento del Putumayo y las cifras así lo dicen. Para el año 2018 aproximadamente el Putumayo reportaba 22.000 o 23.000 hectáreas de coca. Hoy el Putumayo tiene aproximadamente 54.000 hectáreas. Eso quiere decir que las cifras nos indican que este proceso de reconvertir la economía en el departamento del Putumayo no ha logrado los objetivos trazados. Sin embargo, he participado en las mesas de diálogo con el doctor Armando Novoa, donde se han realizado algunos compromisos por parte de los actores que hoy están al margen de la ley. Pero, gobernador, cuando usted dice está fallando una parte de la ejecución, exactamente ¿qué debilidades ve en la ejecución? ¿En qué parte del programa de sustitución? Hay muchas debilidades, y esas debilidades también han repercutido en que no se pueda avanzar en materia de seguridad y la reconversión de la economía ilícita a lícita. ¿Y qué debilidades hay que ha reconocido las mismas entidades del orden nacional? Por ejemplo, los recursos que se han entregado para poder reconvertir la economía o los proyectos no se han entregado en las fechas establecidas. Me decía, por ejemplo, una misma funcionaria del orden nacional, proyectos como tema de gallinas ponedoras. Entregaban las gallinas o los pollos o las polluelas y a los 3 o 4 meses entregaban el concentrado, ¿cierto? O sea, nunca hubo una coordinación que realmente garantice que estas inversiones generaran el objetivo o el propósito que se perseguía. Entonces, realmente hay un desgaste importante, se han perdido muchos recursos por no garantizar una muy buena planificación y coordinación de estas inversiones que finalmente contribuyan a ese gran propósito que se han trazado, ¿cierto? Que es sacar adelante el departamento del Putumayo y reconvertir la economía en nuestro territorio. Señor gobernador Molina, ¿qué tan amplia es la presencia de los comandos de la frontera en Putumayo? Y en ese sentido, ¿hay una misión de verificación que esté o una misión que esté haciéndole seguimiento a los compromisos? Es decir, usted nos dice, no nos han cumplido con tantas cosas. ¿Cómo funciona esa misión de verificación, por así llamarlo, o de seguimiento de los acuerdos? Bueno, hoy está el doctor Armando Novoa, quien es el jefe negociador para estos grupos y otros grupos que hacen parte de la Coordinadora Nacional Bolivariana. Creo que son otros grupos del departamento de Nariño. Llevo escasamente 5 meses en el cargo, pero he tratado de empaparme de los temas y los avances que me ha informado en primer lugar el doctor Armando Novoa, ¿cierto? Que iniciaron con un proceso donde no tenían mayores expectativas, pero que finalmente fue creciendo, fueron avanzando, se fue generando confianza y han logrado avanzar en temas importantes. Dentro de los compromisos que se han establecido en la mesa es la entrega de aproximadamente 14 toneladas de explosivos. Estaba establecida una fecha para los próximos días, semanas, y también el avance en la erradicación de 15.000 hectáreas de hoja de coca, ¿cierto? Son los reportes que finalmente nos entrega la mesa. Nosotros, como gobernación, somos invitados, participamos con el propósito de que le den representatividad a la población civil. Si bien es cierto, hay una propuesta y una apuesta del gobierno nacional de construir la paz total, y que se nos ha olvidado que quien debe participar activamente es quien han sufrido el conflicto armado, es decir, los campesinos, los indígenas, sin desconocer que es importante que en la mesa estén los actores armados. Pues el objetivo principal no es que se entreguen y le den garantías a los grupos al margen de la ley. Aquí lo más importante es saldar la deuda histórica con las familias campesinas, con la población víctima del conflicto, con las comunidades indígenas,
¿cierto? Que han sufrido a lo largo de más de 60 años el conflicto armado en el departamento del Putumayo. Sí. Hay una deuda grande, histórica con nuestro territorio. Queremos que el Putumayo salga adelante, que podamos reconvertir nuestra economía, pero falta inversión social. El Putumayo no tiene vías terciarias en buen estado. Tenemos más de 1.200 kilómetros de vías en mal estado, donde los campesinos no tienen cómo sacar los productos en buen estado para poder sacarlos a vender y ser competitivos en precios y en calidad. Gobernador. Y así sucesivamente, muchísimas afectaciones que hoy tiene nuestro territorio, y por eso nuestra llamado a esa mesa de diálogos, que si bien es cierto, es importante ese paso, y es fundamental la inversión social y la transformación del territorio. Pero en esta mesa de diálogos ustedes han tenido, digamos, reportes positivos, porque la vez pasada estábamos hablando con el gobernador de Nariño, donde también opera esta coordinadora, y decía que realmente el Nariño se había pacificado en muchísimos sectores debido a estas mesas de diálogos. Y le quiero preguntar, ¿en su departamento ha pasado igual? ¿Usted ve cierta mejoría en medio de estas negociaciones o no? Sí, se debe reconocer que en materia de seguridad el departamento del Putumayo ha avanzado de manera importante. Y lo digo con base en la estadística. Soy una persona que me gusta apoyarme cómo se comportan las estadísticas, los indicadores, y en materia de tasa de homicidios, con relación al día lunes de esta semana comparado con el mes anterior en el mismo periodo, hemos reducido la tasa de homicidios en un 60%, es decir, menos 78 homicidios, ¿cierto?, en lo que ha transcurrido del año con relación al año anterior. Es un indicador que nos dice que en materia de seguridad se ha logrado avanzar gracias al compromiso de la Policía Nacional, gracias al compromiso del Ejército Nacional, pero también debe uno reconocer que de alguna u otra manera esta mesa de diálogos, esta apuesta de poder transformar o construir la paz en nuestro territorio también ha repercutido para que estas cifras se reduzcan de manera importante. Y yo hoy también quiero decirle que en medio de la difícil situación que vive el país, y sin desconocer la historia de nuestro territorio, pues es un departamento que ha respirado cierta tranquilidad frente a los hechos que se han presentado, por lo menos en el Valle del Cauca, el hecho reciente en Cali, lo que se ha presentado con la fuerza pública en el departamento de Antioquia, lo que se presenta constantemente en el departamento del Cauca, en los Santanderes, pues el Putumayo, sin desconocer que hay mucho para hacer, que hay muchas tareas que hay que seguir reforzando para poder garantizar una seguridad y sobre todo proteger la vida de los habitantes del departamento del Putumayo. Hay que reconocer también los avances. Pues, gobernador, lamentamos mucho lo que sucedió en su departamento. Estamos muy atentos a lo que suceda, cómo están los soldados que fueron atacados con gasolina y, por supuesto, cómo continúan o no estas mesas de diálogo. Feliz día para usted. Muchísimas gracias. Mire, Jennifer, se pregunta uno, escuchando al gobernador Molina, ¿qué garantías tienen nuestros soldados, nuestros policías, de que van a tener una operación efectivamente posible si no se tienen las garantías para de su vida y su integridad de ser atacados por esas organizaciones? Pasó en Amalfi y pasa en el Putumayo. Es decir, nuestros soldados y nuestros policías a merced de estas organizaciones criminales que están defendiendo su negocio, por supuesto, pero llevar soldados y llevar policías a territorios sembrados de hojas de coca sin tener las plenas garantías para su vida y su integridad, estamos exponiéndolos, estamos llevándolos, los estamos poniendo de carne de cañón. En Amalfi, aquí escuchamos los testimonios, nuestros policías esperaron 5 horas a que llegara un rescate que nunca llegó. Agonizaron muchos de ellos, de los 13 que murieron en Amalfi, agonizaron y murieron esperando la ayuda y el rescate que nunca se presentó. Entonces yo sí creo que estas actividades de erradicación de cultivos ilícitos de hojas de coca deben tener nuestros soldados y nuestros policías las garantías
plenas de su integridad y de su vida, porque si no realmente es una exposición terrible la que están sufriendo ellos. Yo veo que es un poco diferente la situación, Oscar, porque estamos hablando de una vereda y estamos hablando, según dijo el gobernador, de una zonada, que también son eventos que se están reproduciendo de manera más rápida en el país. Y a propósito de la situación de seguridad, usted menciona lo de Amalfi en Antioquia, pero recuerde que ese mismo día tuvimos otro hecho criminal en el Valle del Cauca. Justamente Hugo Mario, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, acabó de hablar hace algunos minutos después de este Consejo de Seguridad junto con autoridades locales ahí en el Valle del Cauca, haciendo un seguimiento sobre esta estrategia de seguridad que se puso en marcha después de este ataque en la Escuela Militar de Aviación ahí en su ciudad. Sí, Jennifer, esta mañana el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, ha regresado a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez para justamente, junto a las autoridades locales y regionales, hacer un seguimiento a lo que ha venido pasando después de ese atentado terrorista contra esta instalación militar el pasado 21 de agosto. El ministro ha dicho que se han registrado importantes capturas de las disidencias de las FARC responsables de este hecho terrorista y también de los atentados del pasado 10 de junio en Cali, que otros disidentes se han entregado voluntariamente, pero que van ahora tras la captura de alias Marlon, quien sería el cabecilla, el cerebro de toda esta escalada violenta contra la fuerza pública en el occidente del país. Por alias Marlon, el Ministerio de la Defensa está ofreciendo una recompensa que supera los 3.000 millones de pesos. Estas las declaraciones del ministro Pedro Sánchez. Desde que se activó el bloque de búsqueda el pasado 12 de junio, después de los atentados terroristas ocurridos aquí el 10 de junio y en el Cauca también, el 100% de estos atentados ya fueron esclarecidos y también se capturaron a 29 de los que participaron en estos atentados terroristas. Nos falta uno, pero muy seguramente pronto caerá. Pero detrás de ellos hay unas estructuras criminales y es una respuesta desesperada de los carteles del narcotráfico que delinquen aquí en el suroccidente del país, específicamente lo que tiene que ver con Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Lo que ocurre en algunos de estos departamentos impacta de alguna manera también aquí en Cali. Y la respuesta desesperada para mostrar que tienen poder y de alguna manera que estamos débiles como institución es empleando el terrorismo. Ahí están las declaraciones, Jennifer, del ministro Pedro Sánchez. La gobernadora del Valle y el alcalde de Cali le han expresado su preocupación al ministro Sánchez por lo que sería una nueva amenaza terrorista contra la ciudad y la región. Se habla de que las disidencias de la FARC, de acuerdo a un informe de inteligencia conocido en las últimas horas, estarían comprando más drones, 300 drones para realizar nuevos ataques terroristas contra la fuerza pública en Cali y en otros municipios del departamento del Valle del Cauca. Así que ese es el tema de conversación en ese Consejo de Seguridad que está avanzando a esta hora allí en la Escuela Militar de Aviación de Cali. Sí, Hugo Mario, de los drones de los que hemos hablado tanto aquí, que cada vez son más utilizados por grupos criminales que realmente les sale muy fácil y muy barato pues realizar este tipo de ataques a la fuerza pública o incluso a la sociedad civil, como lo hemos visto en nuestro territorio. Vamos a estar muy pendientes. 12 del día, 34 minutos. Gonzalo, se murió Giorgio Armani. ¿Cuántos años tenía este señor? 91 años. Wow.